que ahora siéntanse libres, hermanos, de participar, prendiendo su micro, participan y luego lo apagan para poder escuchar nítidamente, ¿no? Bueno, hermanos, hoy día es 19 de junio, miércoles 19 de junio, hermanos, miércoles 19, noche de oración en la iglesia, ¿no? Pero, hermanos, ahora en esta mañana vamos a estudiar una lección muy importante, como todas. Tiene por título, ahí está en la pantalla, por favor confirmar si se ve la presentación, dándole una lectura. A ver, algún hermano o hermana pueda dar lectura. Las lluvias temprana y tardía, dice hermano. Gracias, hermano. Buenos Muy días. bien, muy bien. Ahí está, hermanos, el título. Las lluvias, hermanos, temprana y tardía, ¿no? Las lluvias, ahí está, hermanos. Seguramente todos tenemos experiencia, ¿no? Con las lluvias que caen, pues, en diferentes lugares. Yo estoy aquí en Andahuaylas y pues había bueno, no había lluvia, pues, ¿no? Y entonces me ocurrió, pues, o era necesario algunas plantitas que había a regar, ¿no? Allí. Entonces, y pues regué, hay agua, ¿no? Para que todos los terrenos que están por allí, pues, hay un canal de agua, ¿no? Y hay que abrir para cada terreno un canalito y regar, pues, ¿no? Y eso no es tan fácil porque hay espinas, hay todo, ¿no? Ya pues se regó, ¿no? Que se usó muchas horas ahí para hacer eso, ¿no? Unos plantitas. Y, eh, y justamente después de ello, en la noche, cae una lluvia fuerte, ¿no? Cae una lluvia fuerte. Y entonces decía, y había el anuncio, ¿no? De que sí, iba a haber en el sur lluvias, ¿no? Interesante, hermanos. Es una experiencia de las lluvias, ¿no, hermanos? Pero ahora vamos a estudiar acerca de las lluvias que dicen temprana y tardía. Si alguien quiere hacer pregunta, comentario, ¿cómo es esto, no? De lluvias, lluvia temprana y tardía. De repente alguien tiene experiencia, ¿no? En la agricultura, ¿no? De estas lluvias, ¿no? Temprana y tardía. Yo recién estoy aprendiendo esto de las lluvias, ¿no? Hay momentos en que cae la lluvia y hay momentos en que no cae la lluvia, o sea, días, ¿no? Hermano, justo Mi hermana, yo creo que aquí estaba leyendo en Joel, no dice, ¿no? La lluvia temprana es cuando con el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, ¿no? Se bautizaron miles y que también los cristianos empezaron a edificar iglesias, a llevar la palabra del Señor por doquier el mundo entero. Y bueno, la lluvia tardía será con la venida del Señor y que también el despertar de nosotros mismos que ahora estamos predicando por donde quiera que no, sabiendo que la venida de nuestro Señor está ya muy cerca. Ahora yo que también a la lluvia anoche que hablaba, anoche también llovió ya casi como las 6, 7 de la noche acá en Urubamba. Entonces, como usted ha experimentado, me alegré mucho porque las hojitas de los árboles estaban llenas de tierra y todo de color gris. Entonces yo dije, ahora se vio todo verdecito. No es la lluvia temprana porque usualmente no llueve pues en esta temporada. Y bueno, me dio gusto y creo que la gente también. Eso es mi alcance, hermanito, justo. Gracias. muy bien, hermana Nancy. Sí, pues hermanos, nosotros que estudiamos la palabra del Señor, no entendemos bien, ¿no? De la lluvia temprana y tardía, la lluvia temprana, espiritualmente hablando, ¿no? O sea, es el Espíritu Santo, ¿no? Que tempranamente se manifestó, decimos, ¿no? En el Pentecostés, o sea, cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo pues a sus discípulos, reúnanse, estén juntos, no se aparten, esperen al Consolador, o sea, la lluvia temprana, ¿no? En otras palabras, eso es lo que nosotros entendemos, ¿no?
Y justamente en el Pentecostés cayó la lluvia temprana, o sea, el Espíritu Santo vino, pues, ¿no? Y predicaron, pues el objetivo es la prédica, ¿no? Y miles se han bautizado día tras día, hermanos. Todos los días se añadían, dice, a la iglesia, la lluvia temprana. Y sabemos que ahora, antes de la venida de Jesús, habrá también una lluvia tardía, ¿no? O sea que de igual manera, pues miles se entregarán al Señor, ¿no? En estos días que vienen, ¿no? Por la presencia del Espíritu Santo. Bueno, pero hermanos, el asunto es, y para nosotros, escuchaba, ¿no? Un predicador y decía, ¿no? De que, ¿y qué de nosotros, no? Y ya cayó en nosotros personalmente, ¿no? Personalmente ya vino la lluvia temprana para nosotros, ¿no? Estamos con la lluvia tardía. Y decía él, ¿no? Estamos pidiendo tal vez la lluvia tardía, ¿no? Señor, por favor, pero ya vino la lluvia temprana en tu vida. Eso hacía la pregunta, ¿no? Y hacía mención que el Espíritu Santo, hermanos, pues lo que hace es convencernos de pecado, de justicia y juicio. La lluvia temprana, o sea, el Espíritu Santo hace eso. Y él hacía una ilustración y decía de que, imagínense, ¿no? De que alguien le dice a un ingeniero o un arquitecto, le dice, por favor, quiero que me hagas un techo, ¿no? Aquí en mi terreno, un techo, le dice, ¿no? Entonces el arquitecto o el ingeniero le dice, pero aquí es solamente terreno, tierra. ¿Dónde están las columnas para que ponga el techo? Entonces, a veces uno puede estar pidiendo la lluvia tardía cuando todavía la lluvia temprana no ha venido, sí, el manifestar, ¿no? Y entonces hacía, contaba algunas ilustraciones de que, así como que el Espíritu, ¿no? En la lluvia temprana nos convence de pecado, justicia y juicio. Él cuenta, ¿no? De que él estaba yendo a predicar. Tenía que ir a una hora determinada a predicar, ¿no? Un viaje largo y llegar a tiempo, pues, ¿no? Pero toda la familia, pues, tenía que ir. Y todos ya estaban en el carro, pero había un hijo que no estaba listo, no aparecía y el predicador fue, pues, ¿no? Ahí. ¿Y qué pasa con este joven? Dice, lo ve ahí con 4 camisas que está queriendo escoger para ponerse y el hermano le dice, pues no, ya, toma esta camisa, ponte y te pones en el carro, vamos, ya estamos tarde. Y en lo que están viajando, dice, pues en el carro el hijo está llorando, pues ahí atrás, ¿no? Y él está viendo por el retrovisor, ¿no? En el carro. Bueno, y el Espíritu Santo le dice, pues no, pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu hijo. Pero ¿por qué le voy a pedir perdón a mi hijo? Le dice al Espíritu Santo, ¿no? Si él tiene la culpa, yo tenía que llegar, llegó tarde, hermanos, ¿no? Entonces, él tiene la culpa, ¿no? Si le voy a pedir perdón, se va a acostumbrar a hacer eso mismo. Y así, pues, ¿no? Ahí el Espíritu Santo tratando de convencerlo, pues, ¿no? De pecado al predicador, ¿no? Pero él rechazando, ¿no? Decía, no, ¿por qué? Él tiene la culpa y todo. Justo cuando ya está en el púlpito para predicar y están cantando así, él pues se sentía incómodo porque Espíritu Santo le decía que pida pues perdón, ¿no? Y hermanos, ¿qué pasa? Él cuenta, ¿no? De que realmente tuvo que dejar el púlpito y al diácono decirle, pues por favor le dice, ¿no? Al diácono le dice, llámame a ese joven que tiene la camisa verde era su hijo, pues, ¿no? Y le dice al hijo, perdóname, hijo, porque, bueno, le dice, he cometido este error. No, papá, no te preocupes, no, yo tenía la culpa, no, papá llegó tarde y todas cosas. No, no, hijo, perdóname, le dice. Y así, pues, no, recién, no, pidiendo perdón, pues fue a predicar y el llamado que hizo, pues su hijo también se levantó al llamado y todo. Entonces, hace esa ilustración, ¿no? Porque el Espíritu Santo la lluvia temprana para individualmente, para cada uno, decía, de que está trabajando, nos convence de pecado, de justicia y juicio, está trabajando, ¿no?
Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Yo estoy haciendo mención porque me parece importante personalmente para cada uno, ¿no? No sé, pero ahí está, hermanos, está lo que escuché, les estoy compartiendo. Bueno, si quieres participar, hermano, participa, prende tu micro, pregunta. Entonces hoy día vamos a estudiar acerca justamente de las lluvias temprana y tardía, que ya lo mencionamos, ¿no? Que la temprana, en forma general, decimos, pues, hermanos, eh, el Pentecostés. Y en forma general, la lluvia tardía será antes de la venida del Señor Jesús, lo que pasó en ese. Pero en forma individual estábamos comentando eso. Bueno, voy a leer entonces, hermanos, aquí lo que dice la lección. Dice que nos dice aquí, lee Joel 2, 21 al 24 y Hechos 2, del verso 1, 4, 41, 47. La Hermano, pregunta. justo Sí, por favor, hermana. antes de entrar a la lección en sí, yo también estoy teniendo experiencias con esto de la agricultura, allá en la selva. Y hermanos, es tan lindo como el Señor en su palabra hace referencias, ¿no? A ejemplos con la naturaleza, como es la lluvia, en este caso. Las lluvias para el agricultor y en esos tiempos, hermanos, era básico, elemental el trabajo directo del hombre con la tierra. De ahí provenía el sustento. Hoy el hombre que está ligado a la tierra, a la agricultura, espera con, sobre todo en las zonas andinas, en la selva, donde todavía no hay desarrollo de infraestructura en la agricultura, depende de las lluvias, lo que el cielo provee. Y si la lluvia no llega en su momento, se puede malograr la semilla. Entonces, la lluvia temprana es aquella lluvia que es tan esperada cuando el agricultor ya es la época de sembrar. Siembra y es la época en que debe llegar esa lluvia temprana para regar y poder fructificar la semilla. Y si no llega, hermano, se echa a perder esa agricultura. O su rendimiento es muy bajo porque parte de la semilla murió. Y hay lluvia tardía también, aquellos que esperan, que sembrar un poco tarde. Se pasó la época, como dicen, pero todavía hay la esperanza de que va a llegar esa lluvia. Siembran y si llega, qué bien, hermanos. Y si no llega, ya es arriesgado. Entonces, hermanos, es el agricultor que depende de la lluvia, pues está mirando el cielo, en qué momento cae. Muy importante y básico. Ahí depende su supervivencia, su sobrevivencia del hombre que elabora la tierra. Gracias, hermanito. Muy bien, hermana, gracias. Sí, pues, Aportando a eso, ante sí, ese comentario de la hermana, más o menos quedó claro, ¿no? Que la lluvia temprana es muy necesaria. Sin la lluvia temprana no hay, no sale la plantita, ¿no? Al contrario, se malogra. Pero la lluvia tardía, no creo que sea para que la plantita salga. ¿Para qué es la lluvia tardía, hermano? Eso también vamos a aclarar seguro ahora, hermano. me parece que es para cosechar ya, ¿no? O sea, en la cosecha, antes de la cosecha, entonces me parece que es la lluvia tardía. No conozco mucho, pero me parece que es así para eso, ¿no? Y es necesario, ¿no? Es necesario. Bueno, vamos a ver aquí en Hermanos, el libro. yo estoy experimentando, no, bueno, también se espera que esa lluvia cae, pero se expone a que el fruto, claro, ya, por ejemplo, el maíz, ya el maicito ya voltea su cabecita hacia el suelo y cae la lluvia
Y bueno, sí, es la lluvia tardía, siempre cae. Hay lluvia para la cosecha, pero si hay mucha lluvia también lo puede malograr el fruto. Gracias, hermano. Estamos Muy todavía bien, muy bien. entendidos. Muy Hermano, bien. hermano, Sí, hermano. por favor, podría aclarar a alguien, hermano. Ahí dice otoño y primavera. Ahora, esto dependerá también en la costa, sierra, selva, y no sabemos, hermano, esto varía de acuerdo al lugar, de acuerdo a la temperatura. Ahora, por ejemplo, acá en Cusco, ayer ha llovido un poco y no creo que debía llover, no es su tiempo, y así está variando también, hermano. Entonces, estas cositas habría que explicarlo y también las lluvias son torrenciales, como dice en Isaías 29:6. En Salmos también habla de lluvias torrenciales, de tempestades, etcétera, etcétera. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues no. Estaba mirando acá la sala. Hay un Hermano hermano Augusto, justamente que Gustavo, que es ingeniero en esto de la agricultura, es agrónomo, creo. Bueno, pero no ha entrado. A él le hubiésemos preguntado. Sí, Hermano hermano Marcelino. Justo, Oh, hola, hermano hola. Waiki Hawaii, también habla está. Hawaii. Waiki. Buenos días a todos, mis hermanos. Sí, alguien preguntaba esto de la lluvia o de la cosecha. Ahora, pues hoy en día en todas partes es distinto. No es como en aquellos años que Dios ha permitido de que solamente por la lluvia temprana y la tardía no más se pueda cosechar los frutos. Inclusive tenía que ver esto las fases de la luna también para hacer las primicias, ¿no ve? En la hora de la cosecha. En otoño era la temprana y la tardía era en primavera. Ablandaba, ¿no? En otoño la tierra, esta lluvia, así como el Espíritu Santo ablanda también los corazones de los creyentes. Ahora, había una pregunta, la lluvia tardía, con la lluvia tardía, era motivo para que madure el fruto. Eso era el objetivo, ¿no? De que tenía que madurar para que ya se coseche. Pues listo. Esa es la razón de la pregunta que hacía Raúl. Gracias. Muy bien, hermano Marcelino también quería participar, creo. no, hermanito, buenos días. Ojalá que se esté escuchando. Sí, hermano, lo Mire, escuchamos. en nuestra zona del Cusco hay lugares que el, la población depende simplemente de la lluvia. Por ejemplo, el cultivo de la papa. Se hace en los cerros allá, en las alturas, y allí no hay agua para regar. En cambio, para cultivo de maíz en la parte más baja, en los valles, allí donde se puede utilizar el agua para regar. Normalmente se hace en el mes de agosto. Pero la papa siempre se espera la lluvia temprana, porque en esa zona, allí en los cerros, el terreno para poder cultivar la papa o plantar la papa, en este caso no se cultiva, se planta. Este, hay que esperar la lluvia. La lluvia cae y rompe la tierra que estaba seco y lo prepara prácticamente. Inmediatamente la población utiliza eh, esa lluvia para poder depositar la semilla de la papa y no, se olvida prácticamente Dios lo riega y echa la raíz y el tallo empieza. Pero la lluvia tardía, esto es más notorio, se ve en la plantación del maíz. El choclo todavía no completó
todo el desarrollo desde abajo hasta lo más, la puntita, ¿no? Pero cuando llega la lluvia tardía, el último segmento del choclo, la parte de la cabecita, empieza a succionar la planta, toda la savia nutriente del suelo y completa el desarrollo total de la mazorca. Para eso es la lluvia tardía. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta en el trigo, por ejemplo, todas las espigas están agachaditas. Es humilde. En cambio, la cizaña es orgulloso, no da frutos mucho, pero es erguido arriba, está, ninguno tiene la cabecita abajo, pero el trigo, aún la naturaleza nos muestra cómo debe ser el cristiano, humilde. Muy bien, hermanos. Hermano, Gracias por justo, vuestra participación. Sí, hermano. en caso del choclo, se requiere para que madure esa parte de encima que a veces brota y manda como polvo, ¿no? Eso es, ese polvo que cae, ¿no es cierto?, hacia abajo, hacia los frutos, eso es el que hace madurar. Esa es la razón para hacer madurar ese polvo que bota. Sin eso, no podría madurar el choclo. Entonces, pero para que bote ese polvo necesita del agua y de la lluvia, ¿no? O sea, que madure, ¿no? Porque si haces una prueba, ¿no? De que todo ese polvo que al final, si lo cortaras, no llega a madurar el choclo, se queda así a media, no completa. Entonces, tiene su razón eso, en caso del choclo es especial, ¿no? Bueno, pero para que bote, ¿no es cierto? Ese polvo que tiene en la parte de arriba, en la cúspide, necesita de la humedad o de la lluvia tardía. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Vamos a leer ahora, hermanos, Joel, y también Hechos de los Apóstoles, responder la pregunta que dice, ¿qué predicción se cumplió en el siglo I? O sea, en los años, ¿no? De la fundación de la iglesia cristiana por parte de nuestro Señor Jesús, en el siglo I, ¿no? O sea, los 100 primeros años de nuestra era, la era cristiana, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? Dice, ¿qué impacto tuvo? Vamos a ver aquí, en primer lugar, Joel 2, 21 al 24, dice así. Tierra, dice así la Biblia, la palabra de Dios, tierra, dice, ¿no? No temas. Entiendo aquí, hermanos, que cuando dice tierra, no temas, pues la tierra, mm, referido me parece a las personas, ¿no? Que están en la tierra. No temas, dice, ¿no? Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Hará grandes cosas, dice Dios. Alégrate y gózate. Animales del campo, dice. No temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, dice, ¿no? Bueno. Vosotros, dice, ¿no? También hijos de Sión, ¿no? En este caso, por decir a nosotros, ¿no? Creyentes en Dios. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Miren lo que Dios dice, ¿no? Ha dado Dios, dice, la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía al principio, dice, ¿no? Las eras se llenarán de trigo y los lagares reposarán de vino y aceite. Bueno, aquí, hermanos, está hablando acerca, ¿no? Del producto, por ejemplo, ahí del trigo, del vino, el aceite, ¿no? En los lagares y el trigo en las eras, ¿no? Está hablando de la agricultura, hermanos, acá, ¿no? Pero está haciendo también una comparación con la lluvia primera y la lluvia tardía, indicando, hermanos, ¿no? A los hijos de Sión, o sea, nosotros, ¿no? Alegraos, gozaos en Jehová, dice. Vamos a ver esa ilustración, ¿no? Que hace. Porque, hermanos, en este capítulo 2 de Joel, parece que está hablando ahí, pues, ¿no? Del
del juicio de Dios. Prácticamente está señalando a la última etapa en la cual estamos, hermanos, con esto de la iglesia y el mundo, en este conflicto, hermanos, pues el juicio de Dios ya llega, pero antes va a venir esta lluvia tardía, o sea, el Espíritu Santo, hermanos, se va a derramar abundantemente, como hubo en el Pentecostés. Bueno, vamos a ver los otros versículos, Hechos, justamente para la lluvia temprana, Hechos 2, y hay algunos versículos, vamos a ver. Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos, o sea que Pentecostés, penta es 50, ¿no es cierto, hermanos? Pentecostés, había una, a ver si alguien puede aclarar esto del Pentecostés, 50 días, ¿no, hermanos? Eh, en, en las leyes que Dios puso, hermanos, pues no, respecto a la agricultura, me parece que este Pentecostés es importante. Hermano, Eh, justo. sí, por favor, ayúdanos a ver ahí, Waiki, el El Pentecostés. Pentecostés se calcula desde la resurrección de Cristo. Son 50 días. Primero son 7 semanas, ¿no? Pero al siguiente día es cuando tenía que caer el Espíritu Santo, ¿no? En el aposento alto, y entonces ahí es donde que hablaron varios idiomas, ¿no? Tenían un poder tan inmenso de que de muchas ciudades vinieron a Jerusalén, inclusive para hacerse curar, ¿no? Hasta hay pasajes en las que dice de que con tan solamente la sombra de Pedro ya se curaban de su enfermedad. Así era el poder del Espíritu Ajá, Santo. pero antes de eso había una fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Antes de eso creo que está hablando el hermano Justo. Bueno, Sí, sí, el Pentecostés es solamente local, ¿no? De Jerusalén, pero el derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia temprana en el fin del tiempo, va a ser universal ya también. Eso es lo que tenemos que luego seguramente comentar. sí, bueno, sí había una fiesta, me parece, en el antiguo Israel. No he pasado esa parte, pero de todas maneras, lo que sí es lo que dice Waiki, hermanos, pues sí, 50 días, ¿no? O sea, Jesús estuvo en esta tierra después de resucitar, no recuerdo bien cuántos días, creo que 40 días, y se fue pues al 40, cielo, hermanos, 40 días, ¿no, hermanos? Y entonces el Señor Jesús antes de eso dijo a sus discípulos que no se apartaran, que estén en el aposento alto, juntos, ahí, ¿no? Unánimes orando, ¿no? Porque iba a venir pues el Consolador, justamente el Espíritu Santo. Y dicho y hecho, en el día 50 ya, hermanos, justamente estaban ahí, ahí reunidos y llegó pues el Espíritu Santo. Vamos a leer esto, ¿no? Que dice aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, esta palabrita, hermanos, es importante, ¿no? Porque así como personalmente, hermanos, pues no, la iglesia, hermanos, necesita también, pues no, el Espíritu Santo para predicar. Pues para que reciban en el Espíritu Santo los discípulos, tenían que estar unánimes y estaban pues unánimes, o sea, juntos. Unánimes quiere decir unidos, hermanos, unidos, porque en la iglesia a veces puede surgir que alguien levante la voz, llame la atención a alguien, alguien se puede resentir y todo, y total que estar en la iglesia ahí, así como una familia, pues no a veces los hermanos o se pelean, pero ahí están, ¿no? De repente no se están viendo bien, pero a la iglesia también es igual, pues y no están unánimes. Entonces, ¿cómo? Y yo digo también, ¿no? ¿Cómo el Espíritu Santo va a caer cuando la iglesia está dividida? ¿No? Cuando un líder de la iglesia con otro líder de repente han discutido, no puede, es imposible, ¿no? Yo entiendo esto, que es imposible que el Espíritu Santo descienda. Entonces, la iglesia para recibir, o sea, el grupo donde estamos, hermanos, de hermanos, deben estar unánimes, unidos, arreglando nuestras cuentas unos con otros, y para eso la vigilia, la oración y tantas, el ayuno, ¿no?
Entonces, aquí justamente los discípulos estaban unánimes, juntos, y de repente, hermanos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, pues, hermanos, toda la casa donde estaban sentados, ahí los discípulos, ¿no? Y se les aparecieron, hermanos, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, como si fueran lenguas de fuego, dice, se asienta sobre cada persona y fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermanos? Miren lo que pasó. Y comenzaron, pues, hermanos, miren, a hablar otras lenguas. Entonces, hermanos, aquí, por ejemplo, esta parte es muy importante, hermanos. ¿Por qué hablaron otras lenguas? ¿Para qué hablaron otras lenguas, hermanos? Y dice, según el Espíritu les daba que hablase. Porque era una fiesta, hermanos, ¿no? Ya una costumbre, una fiesta, justamente Pentecostés, y toda la gente de todo el mundo conocido de ese tiempo, judíos, que estaban en diferentes lugares, venían, pues, ¿no? Es como para una fiesta de una provincia, digamos, ¿no? De todo lugar viene de repente esa fiesta, ¿no? Algo así. Entonces, y hablaban pues diferentes lenguas, había gente de otros lugares también, ¿no? Y como que el objetivo que Dios, o el objetivo, no, ¿por qué el Espíritu Santo se da a los discípulos? Es para predicar. Entonces hablaban otras lenguas para predicar el evangelio, pues hermanos. Así que los que recibieron, en el versículo 41 ya dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que recibieron la palabra, ¿no? En su propio idioma, ¿no? Fueron pues bautizados, hermanos, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un solo día, hermanos, que se bautizan. Imagínate el grupo donde estás tú, hermano. En un solo día, ¿no? Cuando el grupo que tienes ahí predica con el poder del Espíritu Santo, entonces en un solo día 3,000 personas. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para bautizar a 3,000, no? Pero ahí está la palabra de Dios, hermanos. En un solo día 3,000. Y cada día se bautizaban, hermanos. Y se añadía, dice a la iglesia. Y perseveraban, dice, los bautizados, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, todas las doctrinas que estamos estudiando día tras día, hermanos, pues así perseveraban estudiando, ¿no? En la comunión unos con otros, estaban en comunión, o sea, me imagino en grupos pequeños, así, ¿no? eh, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Que nuestro grupo a veces vamos, visitamos, comemos juntos, se prepara, bueno, ahí está la comida, ¿no? Se conversa, y así se invita, ¿no? A las otras personas, entonces, y así, ¿no? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones también. Y sobrevino, hermanos, pues un temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Como ya se mencionaba, habían pues milagros, hermanos. O sea, milagros, los enfermos se sanaban, los ciegos veían, los cojos caminaban. Y imagínate, los demonios salían de las personas. Bueno, milagros, pues hermanos, ¿no? Muchas maravillas. Y quien no en esa oportunidad va a creer, pues no en Dios. Y crecía, pues, y miles se bautizaban. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos. Esta palabrita juntos. No estaban separados, hermanos. Y tenían en común todas las cosas. Todo era en común. No decía, esto es de mí, así que no, mi carro, nadie va a entrar a mi carro. No, no, no lo pueden ensuciar. No, no es así, hermanos. Aquí todo era para todos, o sea, se utilizaba todo, pues era, ¿no? Es así, pues, ¿no? Como una familia. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, hermano, se compartía. Y perseverando, dice, unánimes cada día en el templo, perseverando, miren, hermano, lo que dice, unidos, siempre esta palabrita, unánimes, unidos, cada día en el templo, hermanos. Entonces los templos, ahí seguramente construirían templos, hermanos.
y partiendo el pan en las casas, los grupos pequeños, hermanos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Claro, todo el pueblo pues está maravillado también, ¿no? Y el Señor añadía, ahí está, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta parte también es importante, hermanos, lo que dice aquí. Dice que el Señor añadía, hermanos, bueno, voy aquí a agrandar esta letra y lo voy a pintar. Dice, el Señor añadía. Como escuché a otro pastor, ¿no? Decía, ¿no? Un predicador decía, ¿no? Dice que la gente le dice, pues gracias, pastor, hermano, ¿no? He escuchado una palabrita del mensaje que Dios me ha acercado a Dios. Entonces el predicador o el pastor dice, ¿no? Mira, yo simplemente soy un instrumento. Y como es él dice, ¿no? Una palabrita nada más, que esa es una palabra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que te ha tocado, hermano. Que soy yo soy nada, solamente un portavoz. Pero es el Espíritu. Por eso dice aquí, el Señor añadía. No es que el pastor X, Y, Z o el hermano X, que es famoso predicador y él es el que tiene esa capacidad. No, es el Espíritu Santo, hermanos, el Señor el que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es el Espíritu Santo. Nosotros de repente intentamos predicar, convencer, hacer las cosas humanamente, ¿no? Queremos que se llene nuestra iglesia, pero eso fracasa, pues, hermanos, no logramos nada. O uno que otro de repente, ¿no? Pero otra cosa es lo que el Señor hace, pues, hermano. Yo estaba pensando en esto, de que con cuánto esfuerzo, ¿no? Unas cuantas plantitas, ¿no? Regar ahí con el agua que va por el canal, llevar por ahí. Entonces, un trabajo arduo pero en un momento y otro, de un momento a otro, cae la lluvia y ya está. Entonces me hace ver que Dios es el que, pues realmente es la obra de Dios, hermanos. No es obra de nosotros, no es obra del pastor, del teólogo, no. Es la obra de Dios, del Espíritu Santo, hermanos, el que convierte a las personas, ¿no? Bueno, ahí dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. Muy bien, ahí está la palabra de Dios, hermanos. Bueno, vamos a ver el comentario, hermanos, de la lección que dice. Dice, el derramamiento, hermanos, del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. Ay, 3,000 personas se convirtieron, hermanos, en un día. El libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, registra pues milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios. Dice ahí en Hechos 4:4, dice, muchos de los que habían oído, dice la palabra, creyeron, hermanos. Muchos creyeron, hermanos. Esa es la clave, hermanos, creer. Ojalá que creamos, ¿no? O sea, creer, ¿no? En lo que dice la palabra de Dios. Muchos creyeron. Su número llegó a unos 5,000. En esa oportunidad, por ejemplo, había 5,000 que han creído, hermano. Y aquí hace alusión, hermanos, a un grupo, aunque es 120, ¿no? Solo 120 creyentes, hermanos, se reunieron para orar, dice, pero la oración produjo una diferencia espectacular, hermanos. Rápidamente la iglesia añadió a miles de creyentes. Incluso dice la Biblia, hermanos, en Hechos 6:7 dice, gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe. Bueno, estos sacerdotes del pueblo de Israel, pues hermanos, se convirtieron. Miren, hermanos, ¿a qué grande, ¿no? Que hoy en día también, hermanos, muchos sacerdotes se van a convertir, hermanos, me imagino, sacerdotes y todo. O sea, sí, hermana. Hermano, justo yo quisiera hacer aquí un punto en lo que dijo antes acerca de que
de los creyentes que se reunieron para orar, ¿cierto? Y que la oración produjo una diferencia. Hermanos, si estos creyentes que se reunieron para orar no hubiesen tenido un cambio en su vida, porque decía allí que compartían el pan, que estaban unánimes juntos, habían dejado todas sus diferencias, o sea, no era solamente la oración, era mucho más allá. El Espíritu Santo ya había hecho un trabajo en sus corazones. Eh, Quiero ver algo aquí, dice hermanos, de que ¿qué es exactamente la lluvia temprana? Es innegable que en parte es la obra regeneradora del Espíritu Santo que nos guía a la conversión. Pero en Joel 2:23 dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La lluvia temprana, mis hermanos, en el original griego es moré, que significa maestro o maestro de justicia. Los profetas hablaban de la lluvia temprana como el tiempo de justicia, el tiempo que finalmente se vería la bondad y la justicia de Dios. Así que la lluvia temprana histórica fue la revelación de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino para mostrarnos justamente eso. Él, mediante el Espíritu, se convirtió en el Maestro de justicia. Así que la lluvia temprana fue la revelación de Jesús, quien obedeció a Dios en forma perfecta, revelando su justicia, y que amó a la humanidad en forma suprema. Y este era el mensaje de Pentecostés para el mundo, el mensaje que revolucionó para siempre y forma suprema, dice aquí. En un sentido personal subjetivo, la experiencia de la lluvia temprana sería aceptar el mensaje de amor y obediencia a Cristo, algo absolutamente necesario si hemos de experimentar la lluvia tardía. Es decir, nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esta es la lluvia temprana que recibimos, ¿cierto? Y la lluvia tardía es el Espíritu Santo actuando en nuestra vida con poder, como fue en ese tiempo, en Pentecostés, con un poder tan grande, mis hermanos, que se convirtieron, como dice usted allí, más de 5.000 personas. Muy bien, gracias, hermanas. Sí, pues, hermanos, vamos entendiendo de mejor manera, hermanos, gracias a vuestra participación. Sí, entiendo ahora, hermanos, que todas las fiestas que se hacían en el pueblo de Israel justamente señalaban, pues, al Señor Jesucristo, ¿no? Todas. La ofrenda señalaba a Jesús. El sacerdote era un símbolo de Jesús. Y así, todo señalaba al Señor. Y el Pentecostés también, pues, señalaba, como dice nuestra hermana, al Señor Jesucristo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la conversión. Es que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, lo primero que hace Dios es hacernos ver que somos pues impotentes, incapaces de hacer algo, hermanos, ¿no? Y cuando llega a ese punto, hermanos, es pues esa lluvia temprano que te está convenciendo de que no eres nada, no puedes hacer nada por ti, ¿no? Entonces es Dios el que puede hacer las cosas, ¿no? Entonces por eso uno acude a Dios y dice, Señor, por favor, gracias, ayúdame, perdóname. Y entonces ahí empieza la obra, ¿no? O sea, de Dios en nosotros con esa lluvia temprana, ¿no? Y bien, las fiestas también señalaban eso, ¿no? Que Jesús vendría y haría eso, pues, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, aquí dice, dice también grande cantidad de sacerdotes que lo habían clavado pues en la cruz estos sacerdotes, ¿no? Al Señor Jesús. Ellos se han convertido, hermanos, se han convertido a la fe, se han arrepentido, han pedido perdón a Dios, se han convertido, ¿no? Cuando los discípulos, dice, fueron ferozmente, hermanos, perseguidos en Jerusalén, ¿no? Iban pues, hermanos, por todas partes anunciando el Evangelio, como dice Hechos 8:4, hermanos. O sea que el enemigo, el diablo, con su estrategia es perseguir, pues, ¿no? Pero, hermanos, Dios es tan poderoso que esa persecución, más al contrario, ¿no? De que los hermanos se escondan, no estén llorando. No, hermanos, iban por todo sitio predicando el evangelio, ¿no? Predicando, y así que se predicó en esa generación, todo el mundo conocido de ese tiempo. En una sola generación lo predicaron todo, gracias a la persecución, ¿no? Porque pudieron salir a todo sitio, ¿no?
y predicar. Dice, iban por todas partes anunciando el evangelio, como dice Hechos 8:4. Se erigieron, pues, hermanos, iglesias por toda Judea, Samaria y Galilea. Así dice Hechos 9:31. Tras su conversión, hermanos, el apóstol Pablo, pues, proclamó a Cristo por todo el mundo mediterráneo. El apóstol Pablo también, hermanos, se convirtió, pues, ¿no? Él también era un perseguidor de los cristianos, pues, un asesino era, ¿no? Pero también se convirtió, pues, el Saulo de Tarso, se convirtió en el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Predicó por todo sitio, ¿no? En Tesalónica, algunos judíos contrarios al evangelio hicieron esta asombrosa declaración. Miren, en este pueblo de Tesalónica, no, entonces, habían judíos que eran duros de corazón, ¿no? Pero a pesar de ser duros de corazón, ellos veían claramente un asunto. Vamos a ver qué asunto. Dice, esos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí, en Hechos 17:6. Pues estos judíos que no querían aceptar el mensaje decían, pues, estos que en todo el mundo todo el mundo lo han trastornado, ahora han venido aquí a Tesalónica. Y así pues no querían llevar a la justicia a algunos líderes, sobre todo a Pablo, ¿no? Pero ahí está la palabra, ¿no? El reconocimiento que todo el mundo fue predicado, pues, hermanos, en esa generación. Mediante el poder del Espíritu Santo, hermanos, los discípulos alcanzaron, pues, el mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto, hermanos. Todo el mundo se predicó, hermanos. No había celular en ese tiempo, no había el Facebook, no había esta plataforma. En ese tiempo no había, pues, hermanos, no había, ¿no? Pero sin embargo, en corto tiempo predicaron todo el mundo conocido, pues, hermanos. La predicción, hermanos, de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra, hermanos, ¿no? Esta es la última etapa, hermanos, así que como en la agricultura, la lluvia tardía, de igual forma, ¿no? Se va a utilizar, el Espíritu Santo va a trabajar otra vez, ¿no? Y por eso nosotros debemos estar unánimes, hermanos, en la Hermano iglesia. Justo, Sí, sí, hermana. disculpe, cuando hablamos acá, disculpe si lo puede mover un poquito más arriba lo que leyó antes, dice de que el Espíritu Santo, ¿cierto? O la lluvia de Pentecostés será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra. Mucha gente, incluso muchos hermanos de la iglesia, piensan de que en ese tiempo, recién allí como van a recibir el Espíritu Santo, ahí van a poder hacer las cosas que no hicieron antes. Como dije en lo que compartí antes con ustedes, la obra de la lluvia temprana es la que, cierto, nace cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y dice aquí, hay un versículo que está en el libro de Juan capítulo 14, del 16 al 17, y dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, consejero, ¿cierto? Porque Jesús fue el primero, ahora viene el consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo está con nosotros, los que aceptamos a Jesús, los que aceptamos esa lluvia temprana, ¿cierto? El maestro de justicia que era Jesús, y ahora recibimos mayor poder en el Espíritu Santo, pero es porque ya lo tenemos en nosotros, es porque Él ya está haciendo una obra en nosotros. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, no podemos hacer algo que no está en nuestro ADN, por decirlo de alguna forma. El Señor que hace la obra en nosotros nos alumbra, ¿cierto? Nos dice lo que tenemos que decir, Él cambia nuestras palabras, nos usa de forma que nosotros no podemos ni siquiera sospechar. Es por eso que no podemos pensar como algunos ingenuamente piensan de que, cuando venga o sea, la lluvia tardía,
voy a recibir el Espíritu Santo y voy a predicar con poder. Vamos a predicar con poder, es cierto, pero aquellos que tengamos ya es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Aquellos que no le han recibido antes, no lo van a recibir de ninguna manera. Mientras Muy tanto, bien. estoy haciendo lo que quiero, no, todavía no tengo Espíritu Santo, todavía no tengo Espíritu Santo, así, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Hoy día puede ser mi último día y nunca voy a recibir el Espíritu Santo. Tal Ajá, cual, muy hermanito bien, Raúl. muy bien, muy bien. Sí, pues, hermanos, sí, sí. En realidad, hermanos, lo que yo voy comprendiendo es de que es el Espíritu Santo quien inicia la obra de conversión en el ser humano y hace un proceso, ¿no? Un proceso, ¿no? ¿No? Puede durar días, años, ¿no es cierto?, de vida que tenemos. Y pues el Espíritu Santo termina también, pues, ¿no? Su obra, ¿no? En nuestras vidas. Pero todo depende, hermanos, de nosotros, ¿no? Porque como dice, entiendo bien, que convence de pecado, entonces esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso creo que es sumamente importante, hermanos, ¿no? Porque si yo no estoy haciendo caso al Espíritu Santo, el problema es, ahí es donde puedo cometer el pecado contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, que no le hago caso a Dios, pues Dios me está diciendo, pero justo, mira, esto estás haciendo mal, te tienes que arrepentir, pero no le hago caso, pues no le hago caso, mi corazón se vuelve duro y así pues ya soy insensible para el Espíritu Santo y ya pues ya no hay solución porque soy insensible y creo que estoy viviendo lo correcto, pero cuando estoy mal y no hago caso pues al Espíritu Santo. Entonces, cuando uno todavía siente, ¿no? Siente que está haciendo mal, ahí todavía está el Espíritu Santo, pues no. Pero cuando tú ya no sientes, entonces ya pues ya el pecado con el Espíritu Santo ya está pues ahí, ¿no? O sea que el que está, siga mal, pues no, o sea, ya no va a poder arrepentir porque no puede pedir perdón porque ya pues no siente el llamado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está queriendo convencer, ¿no? Arrepiéntete, arregla cuentas con tu prójimo y así, mira, no estás haciendo bien. Bueno, es el trabajo del Espíritu Santo de cada día, hermanos, de cada día, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? El trabajo del Espíritu Santo como una lluvia temprana al principio y como lluvia tardía, pero también el proceso, ¿no? De cada día, porque nos equivocamos siempre, pues hermanos, ¿no? En nuestra vida cristiana y tenemos que, el Espíritu Santo es el que nos hace dar cuenta, pues arregla cuentas con él, con ella, bueno, y así, porque humanamente a veces nos equivocamos, hablamos de más, de menos, nos peleamos y entonces, ¿qué pasa? No, el Espíritu Santo nos dice, mira, arregla esto, pero ¿por qué si yo no tengo la culpa, no, que esto, aquello? A veces tratamos de justificar, no queremos, pues, ese es el problema, ¿no? Y entonces, pero cuando nos convencen, ¿no? Y decimos, ya, entonces vamos humildemente y pedimos perdón al prójimo. Perdóname, dice, no creo que te he ofendido en esto y aquello, bueno, y así en una vigilia que hicimos el otro día aquí en nuestro grupo, también ahí nos agrupamos. Vamos a pedir al Espíritu Santo, entonces ahí nos ponemos alrededor, una ronda hacemos, pues decimos, pues no empezamos, dice, por favor, yo quiero pedir perdón a mi hermana, tal, que le he ofendido, que esto, aquello. Sí, pues dice, yo realmente me he molestado, me he resentido. En realidad no quería perdonar, que esto, aquello. Bueno, te perdonaré, pues no, y así. Y después el Espíritu Santo toca y dice realmente, ¿no? De corazón perdona, no simplemente por cumplir abrazos y todo. Y otro hermano y otra hermana, por favor, yo también he dicho, creo que les he ofendido. Hermanos, perdónenme, que esto, aquello, y feliz todos abrazando, otros llorando. Y entonces oramos, ¿no? Señor, danos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo viene, pues, y los bautismos también como consecuencia vienen, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, es importante esto de la lluvia temprana y tardía, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice aquí, lee Zacarías 4,
también el capítulo 10, algunos versículos, Oseas también, Santiago. Y dice, hermanos, aquí, según estos versículos, la pregunta, ¿cómo terminará la obra de Dios en la tierra? Vamos a ver lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, mira lo que está diciendo aquí, hermanos, la palabra de Dios a Zorobabel, ¿no? Un líder, ¿no? De la iglesia o del pueblo de Dios, ¿no? En su oportunidad. ¿Qué le dice? A veces queremos resolver los problemas, pues, hermanos, así, a la fuerza, ¿no? Ya, eso es así, 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 a rajatabla, como se dice, ya. Entonces, ¿qué le dice Dios, pues, a Zorobabel? Le dice, no con ejército ni con fuerza, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está diciendo en esta mañana Dios, hermanos? No con ejército ni con fuerza. No es asunto de ya, al hijo, a la hija, ya a la fuerza tienes que ir, tú eres mi hijo, tienes que obedecerme, vamos a la iglesia, ¿no? Está diciendo no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice, ¿no? Con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que es el amor de Dios que ve a la persona, que lo atrae a él, a esta persona y va pues a la iglesia o hace las cosas o cree o toma decisión también de bautizarse. No es un asunto de que a la fuerza no queremos que alguien se convierta, no, no. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, hermanos. Zacarías 10:1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ahí está la figura, hermanos, de la lluvia tardía, hermanos, ¿no? Es un símbolo del Espíritu Santo. Dios, si nos humillamos, si le pedimos perdón, si nos acercamos a Dios, el Señor pues va, así como dice, hasta relámpagos caerán, hermanos, esa es la lluvia abundante, y así como la hierba se hace verde en el campo, así también nuestra vida estará, pues, ¿no? Florecerá. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, ¿no? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra, dice, ¿no? Entonces habla del conocimiento de nuestro Dios, hermanos, así como amanece, está amaneciendo, hermanos, así pues, ¿no? El conocimiento de Dios, ¿no? Empieza a iluminarse más y más y más la luz y es como que un conocimiento, ¿no? Cada vez más y más. Así, dice, vendrá sobre nosotros la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Santiago 5:7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia, hermanos. Mirad cómo el labrador espera, dice, ¿no? El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Realmente aquí dice, es una obra de Dios, hermanos. Dios es el que da la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Literalmente, y como también espiritualmente, hermanos. Tened también vosotros paciencia, paciencia, por eso debemos tener paciencia, hermanos. Y afirmad vuestros corazones, dice, porque la venida del Señor se acerca, ¿no? Así que, hermanos, hay que tener paciencia, ¿no? Pero hay que estar a cuentas con el Señor. El comentario dice, los términos lluvia temprana y tardía están tomados del ciclo de la cosecha en Israel. O sea, entonces, lo que preguntaba el hermano Celso, ¿no? Esto de la cosecha, este ciclo de cosecha, estamos hablando del pueblo de Israel. En Israel, dice, la lluvia temprana caía en el otoño, en Israel, hermanos, en ese sector. Entonces la lluvia temprana caía en el otoño para germinar la semilla, ahí está claramente, para germinar la semilla. Como dijo nuestro hermano, esta lluvia temprana, pues la tierra seca, ya pues se humedece
y ahí se planta la semillita y va a germinar la semilla, pues hermano. Es la lluvia temprana, caía en otoño, esto es en Israel. La lluvia tardía caía en la primavera, hermanos, en la primavera, ¿no? La lluvia tardía. ¿Para qué? Para madurar la cosecha, así como explicaba nuestro hermano. Sí, pues no, el trigo, yo he visto el trigo, sí, pues, digo, no el trigo, sino el maíz. Hermanos, he visto justamente que en la puntita del maíz habían pues granitos chiquititos, hermanos, ¿no? Pero justamente esa lluvia tardía hacía, dice, ¿para qué? Para que esos chiquitos crezcan, pues, y toda la mazorca esté lleno de granos y no queden pequeñitos por allí. Entonces la lluvia tardía es para eso. No he visto, no es mazorcas así, sino que ahí esa lluvia tardía, pues, se quedaba, ¿no? Una parte nada más de grano. Esto describe la obra del Espíritu Santo, hermanos, para la proclamación del Evangelio. Así, hermanos, como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer, hermanos, la semilla, la preciosa semilla, ¿no? Esto de la iglesia creció, pues, ¿no? Ahí en la prédica que hicieron los apóstoles, no en el Pentecostés. Así la lluvia tardía, hermanos, será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha, hermanos. O sea, hablando espiritualmente, hermanos. Bueno, ahí termina nuestra lección, hermanos. Pues si alguna pregunta, algún comentario, hermanos, y nos vamos a despedir, a la hermana Mónica, voy a pedir que nos despida con la oración. Tal vez hay alguna pregunta, algún comentario, hermano. Hermano Justo, Sí, para hermano. mañana, para mañana vamos a estudiar el complemento de esta lección. Justamente cuando el Espíritu Santo se manifiesta ante muchos, entonces va a madurar y va a venir el pregón, el fuerte pregón, ¿no? Que va a predicar a todo el mundo. ¿Y qué es lo que van a predicar? Justamente el mensaje de los 3 ángeles. Ese es el último mensaje para nuestros tiempos, lo que se tiene que predicar en todo el mundo, en todos los idiomas. Entonces, en todos los idiomas seguramente van a predicar antes de que venga Jesús. O sea, todavía es en tiempo de gracia en ese momento. Entonces, mañana completaremos esta parte de esta lección que está interesante. Muy bien, sí, pues sí, sí, hermanos, ¿no? Y hermanos, sí, hermano Marcelino. No sé, ustedes tienen comentarios de la señora Joy. La última parte dice lo siguiente: no necesitamos preocuparnos por la llegada de la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listos para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte de la obra, déjame proclamar el mensaje, permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Así, buscando a Dios, permítanme decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Eso nos ayuda a entender de que nuestro corazón debe estar dispuesto a recibir el Espíritu Santo, que Dios es magnánime en querer darnos a cada cual, pero tenemos que pedir. Pedid, se os dará, dice. Recordemos que en la primera ocasión, cuando llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés, todos los israelitas de todo el mundo venían, millones, lleno estaba. Y dice Hechos 2:8, dice que ¿cómo hemos escuchado en nuestros propios idiomas? Si ustedes cuentan cuántos idiomas estaban refiriendo, eran más de 14 idiomas. Y cada uno recibieron en su propio lenguaje. Asimismo, Jesús prometió que vosotros haréis mucho más de lo que he hecho yo,
porque enviaré el Espíritu Santo. En este momento se está predicándose el Evangelio del mensaje del tercer ángel, no en 14 idiomas, centenares de idiomas están predicándose en quechua, aymara, mapudungún, Rapa Nui, allá en las islas de Pascua, ahí también se predica en su propio idioma. Mando también allí las devociones que están recibiendo cada día ustedes. Lo triste es que ni siquiera lo ven una miradita, no, porque yo puedo ver allí. Les mandamos cada día, pero no lo revisamos ni siquiera, ni compartimos. Esa es nuestra realidad, hermanos. Ojalá que Dios con su misericordia nos despierte y seamos más activos y nuestros recipientes para recibir la lluvia tardía estén abiertas para arriba. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, hermanos, gracias, hermanos. Sí, pues, Hermano, hermanos, justo. antes, sí, hermano, a ver. Sí, cortito me recuerda, hace tiempo escuché del pastor, ¿qué se llama? El hijo del pastor Bullón. Bueno, comentaba él de que cuando se estaba graduando, su papá Alejandro Bullón le preguntó que si ya te has memorizado ya el mensaje de los tres ángeles. Y entonces le agarró de sorpresa, ¿no? Y creo que nosotros como adventistas deberíamos saber de memoria todito, desde los tres mensajes de los ángeles de memoria, porque es cortito, ¿no? Y yo pienso que eso nos puede ayudar, hermanos, a poder en cualquier momento estar predicando a nuestros amigos o a nuestros familiares, porque es un mensaje, el mensaje de los tres ángeles no necesariamente se puede predicar así como tal, como está en los versículos o en el Apocalipsis 14, 7 en adelante, hasta el 11, ¿no? No, sino, por ejemplo, el temor a Dios, el amor a Dios o el juicio también, ¿no? Se puede predicar. Ahí está, ¿no? O también de Babilonia, o también que salgan. Y a veces cometemos el error también muchos de nosotros de decir de que la marca de la bestia es el día domingo, lo cual todavía no es, hermanos. Será. Cuando se promulgue la ley dominical, recién se puede considerarse de que es la marca de la bestia, ¿no? Pero ya la hermana G. de White afirma, ¿no? En el conflicto de los siglos, él dice bien claro quién es la bestia, el Vaticano qué es, todo ello lo dice bien claro. Y creo que en los tiempos de los apóstoles o de Juan todavía no se entendía muy bien el Daniel 7, solamente nos daba referencias así de bestias y de poderes. Entonces no era tan necesario que sepan. Por eso es que la hermana G. de White con el conflicto de los siglos claramente lo dice, ¿no? Había hace tiempo preguntó el hermano Raúl, ¿en qué parte de la Biblia dice de que el Vaticano es la bestia? La hermana G. de White se autoriza, ¿no? Para decir claramente de que el Vaticano es el pequeño cuerno, ¿no? Que se va a juntar con el poder de Estados Unidos y luego van a decretar la ley dominical mundial. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, algo que quería destacar es, hermanos, miren, que cuando Pedro en el Pentecostés, ¿no? Ahí sube como a una parte alta, seguramente ahí, me imagino, empieza a predicar y a la gente, ¿no? Y decía claramente el mensaje. Miren, el mensaje que te va a llevar al arrepentimiento es un mensaje claro, no oscuro, no, decía, ustedes, decía, ustedes lo han clavado a Jesús en la cruz y ese es el Mesías, es el Salvador, ustedes lo han clavado, directamente les decía. Y entonces dice la gente, los sacerdotes así, se compungieron en su corazón, les dolió en su corazón y decía, varones, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ya lo hemos hecho, pues ya lo hemos matado, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Pedro les dice, no inspirado por Dios, arrepentíos, pues arrepiéntanse, ¿no? Y bautícese cada uno de vosotros y van a recibir el perdón de los pecados y recibirán también el Espíritu Santo.
Hermanos, el mensaje tiene que ser así, así como dice la Biblia, no como nosotros pensamos, no a veces se puede sentir mal, no. Uno tiene que decir las cosas como dice la palabra del Señor sin ofender a nadie. Entonces yo recuerdo que ahí también una hermana, bueno, una persona que estaba en la cárcel, ahí, ¿no? Ella, una mujer terrible, ¿no? Y entonces llegó un momento en que ella dijo, pues no, hermano, dice, no, van a disculparme mi comportamiento y todo, porque las mujeres somos así, unas cabras, que esto, aquello, una serie de cosas. Dijo. Y yo le abracé y le dije, te felicito, hermana. Ese es el primer paso para ser cristiano. Ese es, hermanos, reconocer lo que somos, porque el Espíritu Santo nos convence de lo que somos miserables, pecadores, hermanos. Entonces, hermanos, si ahí se han bautizado los sacerdotes y para ser salvos se han unido a la iglesia, hermanos, los asesinos de Jesús. Ahora, nosotros, si el diablo nos está diciendo, pero tú ya te has apartado, ya te has equivocado aquí, aquello, para qué ya, hermanos, Dios nos ama tanto, la misericordia de Dios es grande y nos está llamándonos a arrepentirnos, ¿no? A estar con Él, ¿no? Y pedir a Dios y andar con Dios, ¿no? Tiene solución para todo, Dios. No hay algo que no tenga solución. Si el Espíritu Santo nos está llamando, hoy es el día, hermanos, para estar con el Señor, entregarnos y seguir adelante, hermanos. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermano Justo. Bueno, quisiera antes compartir algo también, mis hermanos. Yo sé que nos hemos alargado un poquito, pero aquí dice, el Señor utilizó este proceso, ¿cierto? El de la lluvia temprana y tardía, eh, con el fin de representar la obra del Espíritu Santo, como el rocío y la lluvia primero producen la germinación de la semilla y después la maduración del grano para la cosecha. Del mismo modo, mis hermanos, el Espíritu Santo tiene la misión de producir una etapa a otra el crecimiento espiritual. En virtud de la acción del Espíritu Santo, hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Muchos han errado en gran manera al no recibir la lluvia temprana, es decir, ese primer contacto con el Espíritu Santo que tenemos, ¿cierto? Al reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Dice, no han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos. Esperan que su falta será suplida por la lluvia tardía. Tienen la intención de abrir el corazón para recibirla cuando sea concedida la generosa abundancia de la gracia, pero incurren en un terrible error. La obra de Dios que comienza en el corazón al momento de conceder su luz y conocimiento debe crecer continuamente. Cada persona necesita descubrir su propia carencia para que pueda habitar el espíritu en el corazón. Este debe ser vaciado y purificado de toda contaminación. Solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una obra semejante, pero en un grado superlativo, debe hacerse ahora. Es ahora, mis hermanos, cuando debemos eh, pedir al Señor que nos dé de su Santo Espíritu y que trabaje en nuestra vida para que podamos recibirlo con mayor fuerza, ¿cierto? Para este tiempo del fin, para poder hacer ese fuerte pregón del que hablaba allí nuestro hermano Waike hace un momento. Mis hermanitos, vamos a orar, ¿sí? Inclinemos el rostro. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Padre bendito, mi Señor, damos gracias porque usted eh, nos da de su espíritu, Señor, porque usted nos llena de él cuando le rogamos, cuando le pedimos, cuando le suplicamos, mi Señor, que more en nuestro corazón. Mi Señor Santo, agradecemos que usted nos permite estar aquí estudiando de su palabra, mi Señor, aprendiendo más y, mi Señor, conociendo de que hay cosas que no se hacen por arte de magia, mi Señor, que si bien es cierto, usted tiene toda la intención, mi Señor, de hacer cambios en nuestra vida, nosotros debemos desearlo con un corazón sincero. No debemos pensar que podemos dejar para última hora, para el último momento, un cambio que debemos hacer ahora. Mi Señor Santo, eh, hablamos acerca del dominio propio muchas veces.
El dominio propio es la parte que a nosotros nos toca, mi Señor. Esa lucha con la carne, esa lucha con mi yo, Padre bendito interior, ese que me aleja, ese que tiene malos deseos, ese que me hace pecar, Padre bendito. Y Señor, le queremos rogar que usted nos ayude con eso también, porque somos débiles y por más que a veces luchamos contra esos malos deseos, mi Señor, aún están allí. Padre bendito, ayúdenos a estar a cuenta delante de su presencia, a arrepentirnos sinceramente y a buscarle fervientemente, Padre amado, para recibir de usted el refrigerio que nos ha prometido, la lluvia tardía también, mi Señor, para poder predicar con poder, mi Señor, en este tiempo, especialmente, mi Señor, cuando usted ya viene, Padre bendito. Mi Señor, eh, sabemos que no merecemos nada, Padre. Somos malos, somos pecadores, tenemos tendencia al mal, pero Padre bendito, usted nos ama con infinito amor, tanto que ha dado a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros, mi Señor, para que muera en nuestro lugar, mi Señor. Padre bendito, que podamos reconocerle a Él como nuestro dador de vida, mi Señor, que podamos reconocer, mi Señor, que no somos nada sin usted, mi Señor Santo. Padre amado, al retirarnos a nuestros quehaceres, mi Señor, le suplicamos que usted nos guíe, que sea su Santo Espíritu con nosotros, líbrenos de todo mal, de toda tentación y por sobre todo, mi Señor, ayúdenos a hacer su voluntad, mi Señor, para honra y gloria de su nombre. Lo rogamos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.